Sí, perdón, hoy tuve un problema, unos pequeños problemas de conexión acá, pero bueno, ya estamos conectados. Bueno, como les decía, vamos a estudiar entonces el día de hoy eh, el primer capítulo, el capítulo 24 de Primera de Samuel. Recuerde que nuestra serie se llama Tras las huellas de Jesús. Lo que hacemos es, a través del Antiguo Testamento y de las Escrituras, vamos buscando esas huellas de Jesús y aprendiendo un poco más acerca de lo que Él nos enseñó. Primera de Samuel, capítulo 24, versículo 1. Yo voy a leer de la Reina Valera 1995 todo el capítulo y luego voy a tomar una parte para analizarla y luego la otra, ciertos versículos, y así podemos entender un poco más la escritura. Bueno, Primera de Samuel, capítulo 24, versículo 1 dice lo siguiente. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le avisaron, David está en el desierto en Gadí. Tomó entonces Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel y salió en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Al llegar a un redil de ovejas junto al camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para hacer sus necesidades. En el fondo de la cueva estaban sentados David y sus hombres. Recuerden que con David ya andaban más o menos, con él caminaban ya más o menos, perdón, unas 600 personas. David y sus hombres, versículo 4. Los hombres de David le dijeron, mira, este es el día que Jehová te anunció. Yo entrego a tus enemigos en tus manos y harás con él como te parezca. David se levantó y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó su corazón, el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová. No extenderé mi mano contra él porque él es el ungido de Jehová. Versículo 7. Con estas palabras reprimió David a sus hombres y no les permitió que se abalanzaran contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después y saliendo de la cueva le gritó a Saúl, mi señor el rey. Cuando Saúl miró hacia atrás, David se postró rostro en tierra, hizo una reverencia y dijo a Saúl, ¿por qué escuchas las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? Versículo 10. Hoy han visto tus ojos cómo Jehová te ha puesto en mis manos en la cueva. Me dijeron que te matara, pero te perdoné, pues me dije, no extenderé mi mano contra mi Señor porque él es el ungido de Jehová. Versículo 11. Mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Reconoce pues que no hay mal ni traición en mis manos, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová. Pero mi mano no se alzará contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impios saldrá la impiedad, así que mi mano no se alzará contra ti. Lo que estaba diciendo David, o lo que estaba reconociendo, es que él no era un hombre impio. Versículo 14. ¿Contra quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Jehová, pues, será juez y juzgará entre tú y yo. Que él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Versículo 16. Aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, este exclamó, ¿no es esta tu voz, David mi hijo? Alzando su voz, Saúl rompió a llorar y dijo a David, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien habiéndote yo pagado con mal. Hoy me has mostrado tu bondad, pues Jehová me ha entregado en tus manos y no me has dado muerte. Porque, ¿quién encuentra a su enemigo y lo deja ir sano y salvo? Jehová te pague con bien lo que en este día has hecho conmigo. Versículo 20. Ahora tengo por cierto que tú has de reinar.
y que el reino de Israel se mantendrá firme y estable en tus manos. Ahora pues, júrame por Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Así lo juró David a Saúl. Después se fue Saúl a su casa mientras David y sus hombres subían al lugar fuerte. Entonces, como vemos ahí, un encuentro bastante, ¿cómo diría yo? Dramático, dramático ahí. Duro la situación que estaba viviendo David allí escondido en esta cueva. Pero vamos a analizar un poco. Vamos a agarrar ciertas escrituras, vamos a agarrar varios versículos. Fernando Giraldo, buena noche. Inluca Cano, Mónica Lisset. Yo sé, Inluca Cano, que eres Lucky. Muy buena noche. Yolanda Castillo, muy buena noche. Bueno, entonces dice ahí, vamos a analizar un poco desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Dice, cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, perdón, permítame que acabo de entrar alguien. Ah, Norita, espere, perdón, aquí hago algo para dejar, ok. Listo, muy buena noche, Norita. Bueno, entonces, primera de Samuel, capítulo 24, versículo 1 dice, buenas noches. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le avisaron, David está en el desierto de Engadí. Tomó entonces Saúl 3,000 escogidos, mire, se llevó 3,000 hombres escogidos, o sea, como de pronto sus comandos o su ejército, sus hombres más fieles y más valerosos se los llevó Saúl para poder perseguir y encontrar a David. Dice ahí, entonces en el versículo 2, tomó entonces Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel y salió en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. ¿Sí? Versículo 3, al llegar a un redil de ovejas junto al camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para hacer sus necesidades. En el fondo de la cueva estaban sentados David y sus hombres. Los hombres de David le dijeron, mira, este es el día que Jehová te anunció, yo entrego a tu enemigo en tus manos y harás con él como te parezca. David se levantó y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová. No extenderé mi mano contra él porque él es el ungido de Dios. Con estas palabras reprimió David a sus hombres y no les permitió que se abalanzaran contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Bueno, ahí leímos hasta el versículo 6. Analicemos un poco lo siguiente. Habíamos quedado hace 8 días en que cuando Saúl estaba a punto de capturar a David, le anunciaron que los filisteos estaban atacando la nación. Y entonces Saúl se va a defender Israel y deja de perseguir a David cuando ya lo tenía prácticamente entre sus manos. En este capítulo de hoy vemos cómo termina de pelear con los filisteos y nuevamente se empecina en matar a David. Entonces, como vimos, toma 3,000 hombres, tal vez muy escogidos, un selecto grupo de guerreros para ir a buscar a David y a sus 600 hombres. ¿Sí? Va en búsqueda de quien Saúl considera que es su enemigo. Saúl al parecer siente una necesidad y se refugia en la cueva de Engadí, o sea, entra Saúl a esa cueva sin sospechar que ahí estaba David, ¿cierto? Cuando las personas dicen, escúchenme bien a esto, que es un refrán que uno lo escucha no solamente en Colombia, sino también lo escucha uno mucho en otros países. Uno escucha un adagio o un refrán que dicen, este mundo es un pañuelo, ¿sí? Esa expresión se refiere a que aunque el mundo es muy grande, planeta Tierra donde vivimos es muy grande, Dios puede lograr coincidir personas en cierto momento y lugar. Por esa razón es que debemos como cristianos aprender a comportarnos como lo que somos, hijos de Dios. Y no solamente en ciertos momentos, sino en todo momento de nuestra vida. Porque no se sabe a quién se va a encontrar uno en el camino. Además de que estamos portando un título que todo el mundo relaciona con Dios. Cuando uno dice, soy cristiano, inmediatamente las personas están relacionando el nombre de Dios con nosotros, con Jesús.
Y puede pasar que estemos haciendo quedar muy mal el nombre de Dios. Pero estas cosas pueden pasar. Me acuerdo hace ya un año más o menos, yo vivo en Villavicencio, es una ciudad que está más o menos como a 3 horas de Bogotá, la ciudad capital de Colombia. Y tenía que subir por 3 días a Bogotá para la empresa para la cual trabajo. Nosotros 3 días en el mes tenemos que subir a Bogotá. Digo subir porque Bogotá pues está a una altura a 2.600 metros, más cerca de las estrellas. Entonces teníamos que subir y enfrente del hotel donde nos quedábamos había un almacén, un supermercado muy reconocido y entramos con unos compañeros a comprarnos un café y algo de comer para por la noche, algo suave. Y me acuerdo que primero estuvimos como en una droguería o algo así comprando algo y al salir de la droguería yo fui el último en salir y éramos como 6 o 7 compañeros y había un hombre ahí afuera pidiendo monedas, pero el hombre estaba muy bien vestido. Pero cuando yo salí, el hombre a mí no me pidió nada, el hombre se apartó y bueno, yo seguí con mis compañeros hasta el supermercado. Compré en el supermercado el café, el tinto que me iba a tomar, unas cosas para poder comer esa noche y cuando iba saliendo empezó a llover y el hombre se alcanzó, lo volví a ver al hombre que se refugiaba ahí en el supermercado y el hombre me vio. Yo de primerazo no lo reconocí. Al punto el hombre se me acercó y me dijo, oye, ¿tú eres discípulo? ¿Tú eres miembro de la Iglesia de Cristo Internacional? Y yo le dije, sí, yo soy. ¿Tú eres Carlos Arturo Sanabria? Yo, sí, yo soy. Entonces ya me empezó como, uy, está sospechoso. Pero lo vi con una apariencia, aunque estaba bien vestido, su rostro ya no era el mismo, estaba muy cambiado, estaba muy demacrado. Y él me dijo, mira, yo soy fulano de tal, yo estuve en tu casa en Villavicencio, yo era discípulo, me lo reconoce de una, yo era discípulo. Y él me dice, me cuenta una historia muy tenaz, estaba pidiendo monedas para el bus para poderse ir para su casa, pero me reconoce que él se apartó de Dios y su vida se desboronó. Fue algo muy complicado, muy difícil. Yo traté de animarlo, traté de comentarle que volviera a la iglesia otra vez. Le conté dónde se reunían en Bogotá, lo animé a que fuera. Nunca supe si volvió a ir porque pues después ya llegó este año y lo del COVID y ya nos tocó todos meternos en nuestras casas y esto, pero eso me hacía reflexionar haciendo esta prédica, pensando en Saúl y en David y algo que llaman algunas personas las diosidencias, ¿no? Cuando uno puede encontrarse en un lugar específico donde pueden haber miles de personas y es una coincidencia que te encuentres con X de personas. Y tú llevas o te pueden conocer. Ah, hoy tú eres Carlos, tú predicas en la Iglesia de Cristo Internacional en Villavicencio. Oye, por favor, ayúdame y esto y lo otro. ¿Y cómo reaccionaría uno? ¿Cómo es nuestra vida, no? ¿Cómo es nuestra vida no solamente cuando estamos en la iglesia, cuando estoy predicando o cuando tú estás allá en la iglesia recibiendo tu estudio, estás recibiendo la palabra, pero y después de que sales de ahí, ¿cómo es? Y vamos a analizar un poco de eso también en Saúl, porque si nos damos cuenta, después de que David no atentó contra la vida de Saúl, Saúl salió, luego David lo llama, Saúl reconoce la voz de David y llora. Y como que en un momento sí se arrepiente de haberle hecho mal a David, pero cuando continuemos en 8 días y en 15 días analizando los siguientes capítulos, pues nos vamos a dar cuenta que no era un arrepentimiento muy sincero. Pero dice ahí que Saúl entró para hacer sus necesidades, o por lo menos dice esta versión de 1995 Reina Valera. Otras versiones dicen para cubrir sus pies. Por lo menos la versión de la Septuaginta de los 72 dice que entró para prepararse. Ahora, no dice cómo se preparó o qué estaba preparando. Y tampoco es puntual frente a lo que estaba haciendo dentro de la cueva Saúl. O sea, ¿por qué Saúl, qué lo motivó a entrar a esa cueva, cierto? Otras antiguas versiones de la Biblia se refieren a una pausa motivada por sus instintos. Por ejemplo, la versión de la Biblia, la versión siríaca, dice que entró para dormir. Recuerden que ahí en estos momentos Saúl ya era un hombre, ya era viejo.
De todas formas, sea cual haya sido el motivo, nunca supo que David y algunos de sus seguidores estaban ahí dentro en el fondo de la cueva. No se enteró que ahí estaban. Y estos soldados, como podemos ver ahí en el versículo 4, estos soldados y amigos de David, ya yo creo, le indican que ese era el momento preciso y el lugar esperado para eliminar a su enemigo. Estos soldados y seguidores de David también consideraban a Saúl su enemigo, como Saúl consideraba a David su enemigo. Pero vamos a analizar que en David no pasaba eso. Y es difícil saber exactamente a qué se refiere en el versículo 4, ¿cierto? Um, cuando los amigos de David o los soldados de David dicen, lo entregó en tus manos, tal vez se puede referir a las palabras que dijo Jonatán en el capítulo 20, ¿sí? De este mismo libro, en el versículo 15, ¿cierto? O también que sea una manera de expresión referente a las profecías hechas sobre David y el reino, ¿no? De que él, se le iban a entregar los enemigos en manos de David. De hecho, muchos salmos hablan de eso y otras escrituras. Ahora, David bien pudo haber atacado al rey, ¿no? Pudo haber matado al rey. David pudo haberle hecho un daño a Saúl, pudo haberlo matado, pudo haber huido mientras su amigo Jonatán se enteraba de la muerte de su padre y lo apoyaba para que David fuera el rey. Porque acuérdense en que la lealtad de Jonatán estaba más en David que en Saúl, que era su propio padre, ¿cierto? De hecho, Jonatán ya reconocía a David como el rey y no a su papá. Pero sin hacerle ningún daño a Saúl, David corta un pedazo del manto del rey. Dice ahí en el versículo 5. La escritura dice después que se turbó el corazón de David. Cuando él cortó apenas el manto, se turbó su corazón. Otras versiones, como la Biblia de las Américas, dice que la conciencia de David le remordía cuando rompió el manto. ¿Sí? La Reina Valera contemporánea dice ahí, David se sintió muy mal por haber cortado el trozo del manto del rey. La nueva versión internacional dice, pero le mordió la conciencia por lo que había hecho. ¿Sí? La Biblia latinoamericana dice pero después de eso le saltaba el corazón por haber cortado un trozo del manto de Saúl. Y no dejó de pensar que eso era el Espíritu Santo. Acuérdense que el Espíritu Santo ya se le había retirado a Saúl y se lo habían entregado a David. Y en estas versiones vemos las expresiones que hay en ese versículo 5 y 6. Después de esto se turbó el corazón de David, o que la conciencia le remordía, o que David se sintió muy mal, o que le remordió la conciencia, o que le saltaba el corazón, ¿cierto? Pero no dejo de pensar que fue el Espíritu Santo, ese que ya estaba en David, que le decía cómo realmente se debería comportar. Es ese mismo Espíritu Santo que tenemos los que somos cristianos, que se supone que es el que nos debe redarguir, el que nos debe corregir, el que nos debe estar diciendo, oye, eso que tú estás haciendo está mal. Y si tú realmente no sientes ese espíritu ahí que te está redarguyendo en tu corazón, que te está diciendo qué cosas estás haciendo correctas y cuáles no, pues sinceramente no lo tienes. Pero aquí en David lo que estamos viendo es que sí hacía un gran trabajo, porque aunque sus 600 soldados lo animaban, mate a Saúl, mire, lo tiene ahí, mejor dicho, lo hubiera podido degollar, yo no sé qué hubiera podido hacer, pero pues lo tenía ahí, como servido en bandeja de plata. Pero para David fue mucho más importante su obediencia a Dios. Este hecho de arrepentimiento de David supone que al darse cuenta, se siente arrepentido porque en su mente de pronto él consintió hacer el mal, porque por eso corta la capa. Tal vez se le pasó por su mente hacerle caso a sus soldados. Porque aunque Saúl había sido sustituido por David, porque ya se le había entregado el reino a David, aunque David todavía no ejercía como rey, ¿cierto? Pero ya había sido ungido, ya David había sido ungido. En ningún momento Dios le había indicado que él sería quien le quitaría la vida al rey. O sea, David tenía claro, a mí no me han designado para quitarle la vida al rey, o por lo menos Dios no me lo ha dicho. Eso era algo que tenía claro David.
O sea, Dios no me ha ordenado quitarle la vida a Saúl, aunque Saúl me haga la vida imposible, porque es que Saúl le hacía la vida imposible a David, lo tenía viviendo allá como un animal en unas cuevas, en unos desiertos, pasando necesidades. Y eso lo vamos a ver más adelante en otro capítulo, cuando le toque ir a pedir comida. ¿Sí? Entonces, ahí, aunque Saúl había ya sido sustituido por David, aunque David no había todavía tomado el poder, en ningún momento Dios le había indicado a David que él sería quien le quitaría la vida al rey, y tampoco tomó la justicia por su propia cuenta. Eso es algo muy importante ahí de resaltar en David. Aunque cualquiera lo pudo haber excusado, cualquiera lo hubiera podido haber justificado de la muerte del rey, dado que Saúl lo perseguía para matarlo sin razón. ¿Sí? Y muy seguramente hubiera podido hacerse del reino, David. Esto manifiesta algo de humildad genuina en David y también representa y muestra su corazón, ¿sí? Pero ese corazón conforme al corazón de Dios y su profundo pesar por la condición y desdicha de Saúl. ¿Sí? Eso lo reconocía. En la actualidad, y a causa de la delincuencia, y no voy a decir solamente en Colombia, porque sé que la delincuencia no solamente está en Colombia, está en casi todo el mundo, en muchos países, las personas han comenzado a hacer justicia por su propia mano. Uno puede ver en redes sociales y en noticias que robaron, que hicieron, que aquí, que lo otro, y ve uno cómo la gente está empezando a tomar la justicia en su propia mano. Y a veces agravan más aún la violencia, agravan más el odio, la rabia y la ira en todo el mundo. Porque está haciendo falta un corazón que sepa perdonar. Falta que el perdón se convierta en parte de nuestra manera de vivir como seres humanos. La venganza y el odio solo traen desdicha y amargura. El otro día una amiga en el Facebook publicaba algo como, decía, un cartel decía como que en vez de ser católico, en vez de ser testigo de Jehová, en vez de ser evangélico, cristiano, mormón, sé un buen ser humano. Entonces yo hablaba con ella y le decía, lo que pasa es que en el mundo el concepto de buen ser humano es ambiguo, porque lo que para uno es ser un buen ser humano, para otro no. Y para una persona lo que es ser mal ser humano, para otro no. Porque en este mundo es así, los conceptos para las personas cambian. Lo que para uno es bueno, para otro es malo. Y eso es evidente cuando uno lo ve nomás saliendo a la calle. No para todas las cosas buenas son buenas y no para todas las cosas malas son malas. Entonces es muy ambiguo ese concepto. ¿Sí? Pero cuando nosotros vamos a Lucas, por favor acompáñenme a Lucas capítulo 6, versículo 37. ¿Sí? Lucas 6, 37. Entonces vamos a ver lo que Jesús dijo acerca de esto del perdón, acerca del juzgar, acerca de ese corazón que quiere tomar por su propia mano la justicia, que es lo que está pasando hoy en día en el mundo. Las personas están tomando en sus propias manos la justicia. Las personas, los seres humanos, nos estamos haciendo jueces de nuestro prójimo. ¿Sí? Y Lucas 6:37, Lucas 6:37, en la Biblia de las Américas dice, no juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Eso es lo que dice Jesús. A diferencia de lo que dice el mundo. El mundo dice ojo por ojo y el mundo acabará tuerto porque las personas buscan siempre la venganza, las personas siempre buscan hacerle, o sea, como la revancha, como, y este me hizo esto, yo lo quiero. Hasta en el trabajo uno ve esas cosas. ¿Sí? Lucas 6:37 dice, no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados. Y también dijo más aún Jesús en Mateo 18:21, por favor acompáñenme a Mateo 18:21. ¿Sí? Mateo 18:21 dice,
Entonces, acercándose, Pedro preguntó a Jesús, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y acuérdese que en un servicio, hace como 4 servicios, yo prediqué acerca de esto, porque después de esta escritura de Mateo 18:21, viene una parábola, ¿cierto? Y cuando dice, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, ¿sí? 7 veces 7 nos da como 490. Alguno dirá, pues 490 veces debo perdonar. Pero si yo cojo el 7 y lo elevo a la 70 potencia, eso a mí me da un número infinito. Cuando yo cojo el 7 y lo elevo a la 70 potencia, eso me da un número infinito. Esas son las veces que yo debo perdonar. Y para reafirmar eso, en el Antiguo Testamento lo podemos ver en la Nueva Versión Internacional, en el libro de Proverbios, capítulo 17, versículo 9. En la Nueva Versión Internacional, en Proverbios 17:9, dice, el que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. Y lo estamos viendo en esta escritura que estamos analizando desde Primera de Samuel, capítulo 24. Saúl considera a David su enemigo. David no lo considera. Y aunque David tenía en sus manos el poder de matar a Saúl, realmente lo que dice es que él perdonó la ofensa y cultivó el amor hacia Saúl. Ese es otro punto de resaltar en David. Era un hombre que tenía un gran corazón para amar. Pero el que insiste en la ofensa divide a los amigos. Miren, los hombres de David, sedientos de sangre y viendo la oportunidad tan ideal, apresuran esas palabras tan convincentes para justificar sus inclinaciones sanguinarias. Ellos lo que querían ver era sangre. Muy seguramente también deseaban que David llegara a ser rey y lograr una buena posición. Puede ser, no podría yo asegurarlo, ¿cierto? Pero David, ¿cómo corresponde a un hombre de Dios? David, como corresponde a un líder de Dios, les hace ver ahí en el versículo 6 de Primera de Samuel, capítulo 24, les hace ver en el versículo 6 que todavía Saúl es el ungido del Señor, o sea, todavía es el rey que escogió, Saúl fue el primer rey que escogió Dios, y todavía hasta ese momento lo era, y que solo Dios le podría desheredar o solo Dios le podía quitar ese reino a Saúl, no David. Pero David fue astuto, porque con muestras de culpabilidad reprimió a sus hombres. Ahí lo muestra. ¿Sí? Y aunque con su deseo de matar a David, Saúl salió de la cueva sin saber que había estado en peligro mortal y en las manos de quien consideraba su enemigo. Otro punto también para resaltar, que David se mantuvo tan fiel a sus convicciones en vez de ceder a sus emociones. Algo que pasa mucho en los que somos cristianos. Nosotros, Dios nos brinda unas convicciones, pero a veces cedemos más a nuestras emociones que a las convicciones que Dios nos ha dado. Eso es algo que debemos desarrollar en nuestras vidas, las convicciones, no nuestras emociones. Entonces, serle más fiel a las convicciones que Dios ha puesto en nosotros que a nuestras propias emociones. Y ahí juega un papel importante el dominio propio, que ahí sí me gustaría invitarlos y les recomiendo que ustedes lo puedan buscar allí en la Biblia, puedan hacer estudios acerca del dominio propio. Si empiezan por Primera y Segunda de Pedro, pueden encontrar mucho ahí del dominio propio. Pero continuemos ahí en la escritura que nos atañe el día de hoy. Primera de Samuel, capítulo 24, ahora en el versículo 8. Vamos a ir rematando esta noche con esto. Primera de Samuel, capítulo 24, versículo 8. Dice, también se levantó después, David, ¿no? También David se levantó después y saliendo de la cueva le gritó a Saúl, mi señor, el rey. Mire cómo lo trata David con cuánta reverencia, ¿no? Mi señor, el rey. Cuando Saúl miró hacia atrás, David se postró en tierra, hizo una reverencia y dijo a Saúl, ¿por qué escuchas las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? Acuérdense que lo vimos en los 2 capítulos anteriores. Este señor Doeg era un conspirador tenaz.
y había conspirado y había dicho que David había conspirado contra Ahimelech para matarlo y por eso al final Saúl ordenó a Doeg que matara a Ahimelech con toda su familia y a 85 sacerdotes y luego fue a Nob, al pueblo, a la ciudad y la destruyó toda. Dice que no dejó ni siquiera un animal vivo, todo lo destruyó, niños, mujeres, hombres, todo, a causa de ese señor Doeg que había llenado el corazón de Saúl de tanta conspiración. Cuando Saúl miró hacia atrás, entonces dice que David se postró en tierra, que hizo una reverencia, ¿cierto? Y dijo Saúl, ¿por qué escuchas las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? Cuando eso no era así. El versículo 10 dice, hoy han visto tus ojos cómo Jehová te ha puesto en mis manos en la cueva. Me dijeron que te matara, pero te perdoné, pues me dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque Él es el ungido de Jehová. Versículo 11. Mira, padre mío, mire, lo considera a Saúl como un padre. David, mire, David dice, mira, padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Reconoce pues que no hay mal ni traición en mis manos, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti, Jehová, pero mi mano no se alzará contra ti. Vemos esa humildad, ese amor de David. Y cómo supo manejar la situación también ante sus hombres, porque ellos hubieran podido pensar que era un hombre cobarde. Pero David supo manejar todo eso porque el Espíritu de Dios estaba en él. El versículo 13 dice, como dice el proverbio de los antiguos, de los impios saldrá impiedad, así que mi mano no se alzará contra ti. Y ahí es donde David reconoce que él no es un hombre impio. El versículo 14 dice, ¿contra quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Jehová pues será juez y él juzgará entre tú y yo. Que él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, este exclamó, ¿no es esta tu voz, David, hijo mío? Lo reconoce Saúl, reconoce que es David, el que estuvo en su casa, al que del mismo Saúl le entregó una de sus hijas, a quien lo tenía ahí como uno de sus mejores oficiales. Alzando su voz, Saúl rompió a llorar y dijo a David, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, así, habiéndote yo pagado con mal. Y el versículo 18 dice, hoy me has mostrado tu bondad, pues Jehová te ha entregado me ha entregado en tus manos y no me has dado muerte. ¿Por qué? ¿Quién encuentra a su enemigo y lo deja ir sano y salvo? Eso dice el mundo hoy en día. O sea, hoy en día el mundo encuentra a su enemigo y olvídese, le doy hasta que me canse. En el mundo eso lo vemos nosotros. La venganza, ¿no? Porque ¿quién encuentra a su enemigo y lo deja ir sano y salvo? Dice Saúl. Jehová te pague con bien lo que en este día has hecho conmigo. Lo interesante es que, como veremos en otros capítulos, esta no es la primera ni la última vez que pasa esta situación, porque en otras lo tiene a filo de espada David. Versículo 20 dice, ahora tengo por cierto que tú has de reinar. Aquí reconoce que David va a reinar, que es él va a ser el rey. Y que el reino de Israel se mantendrá firme y estable en tus manos, lo reconoce Saúl. Y en el versículo 21 dice, ahora pues, júrame por Jehová que no destruirás mi descendencia, pues de descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Y en el versículo 22, así lo juró David a Saúl y lo cumplió. Eso también lo vamos a ver más adelante. Después se fue Saúl a su casa, mientras David y sus hombres subían al lugar fuerte. Para concluir, aquí vemos una conversación entre David y Saúl. Es la primera vez que se habían hablado desde que David huyó de la presencia del rey. Allá en el capítulo 19, en el versículo 10, si se acuerdan. Allá fue cuando empezó a huir. Ahora David llamó a Saúl rey y le trató como rey, desacreditando así las palabras de aquellos que lo acusaban como rebelde. Con eso David destruyó todo ese complot. Dijo, mire, es que yo no soy tu enemigo. Pero David no amaba solo de
palabra. Eso es algo también importante en el carácter de David. David no hablaba, no amaba, su amor no era solamente de palabra, sino de hechos. Como está en primera de Juan, en la primera carta de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 18, por favor, acompáñenme allá. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18 dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Eso dice la Reina Valera 1995. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Entonces, cuando vemos esta escritura de primera de Juan capítulo 24, ya la analizamos, vemos que le dijeron a David: Dios es quien lo está entregando en tus manos. Animan a David a matar a Saúl. O sea, que lo matara. Pero David tuvo compasión. La idea principal es que lo perdonó. Tiene el pedazo del manto para probar que respetó su vida y que no le haría ningún mal nunca. Miren bien, con palabras y hechos David afirma su inocencia, pero también afirma su obediencia a Dios y a la voluntad de Dios. No hay ningún motivo por el cual Saúl cazara a David como si fuera un animal, pero David nunca se vengó o David nunca hizo algo contra Saúl. Siempre fue muy obediente a Dios. Pero David sí reclama juicio de Dios en esa causa. Ahí lo vemos en 1 Samuel 24:12, en el versículo 12, dice: juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no se alzará contra ti. Y 3 veces más lo hizo. Lo hizo en el versículo 15, donde dice: Jehová pues será juez y él juzgará entre tú y yo, que él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Entonces lo que hace David es mencionar a un juez y mencionar un juicio. Y dice entonces que Dios sea dice más o menos que Dios sea el árbitro o el mediador entre nuestras diferencias, aunque las diferencias las tenía Saúl, no David. ¿Sí? Dice Dios en la escritura en Deuteronomio, por favor acompáñenme a Deuteronomio. Voy a leer Deuteronomio capítulo 32, versículo 35, de la Nueva Versión Internacional. Deuteronomio 32:35 dice: mía es la venganza, eso dice Dios, mía es la venganza, yo pagaré. A su debido tiempo, su pie resbalará. Se apresura su desastre y el día de juicio se avecina. El Señor defenderá a su pueblo cuando lo vea sin fuerzas. Tendrá compasión de sus siervos cuando ya no haya ni esclavos ni libres. Otra vez. Mía es la venganza, yo pagaré, dice Dios. A su debido tiempo, su pie resbalará. Se apresura su desastre y el día del juicio se avecina. Versículo 36. El Señor defenderá a su pueblo cuando lo vea sin fuerzas. Dios es quien pelea por nosotros. Y Dios sí sabe pagar a cada uno lo que le corresponde. Y se tendrá compasión de sus siervos cuando no haya ni esclavos ni libres. La iglesia del primer siglo, los primeros cristianos, ellos hablaban mucho de juzgar y del juez y de toda la tierra. Eso era algo importante entre ellos. Por lo menos dice, no necesitan que vayan allá, pero en Hechos 17:31 dice: porque él ha establecido un día en que por medio de aquel varón que escogió y que resucitó de los muertos juzgará al mundo con justicia. Ese varón es Jesús. Y no se debe perder como tema de importancia en el día de hoy o en la actualidad, que no debemos juzgar. Y mucho menos si tenemos rabo de paja, como decimos aquí en Colombia. El que tiene rabo de paja, pues no se acerca a la candela porque puede quemar. Se nos puede encender el rancho. No somos jueces. En este mundo ni siquiera los que se denominan jueces son justos. Y yo lo sé porque yo tuve un proceso jurídico y ahorita estoy pasando uno con mis papás. No, realmente se da cuenta que los jueces no son justos. Los que se dicen jueces en este mundo realmente no son justos. Más bien procuremos buscar el reino de Dios y su justicia. Ahí sí,
hay una verdadera justicia. Y para poder alcanzar la justicia, dejemos que Dios sea el juez, que sea Él quien juzgue y que pague a cada uno según le corresponda. A nosotros lo que nos corresponde es amar, o eso dice Jesús. En Juan 15 dice eso, y en muchas otras escrituras. Amar, ama a tu prójimo. Él lo decía, mire, el mandamiento más importante es amarás a tu Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y para terminar en esta escritura de Primera de Samuel capítulo 24, entre los versículos 15 al 20, vemos un arrepentimiento en Saúl. Sin embargo, David sí sabía que Saúl no cambiaría de inmediato, o que tal vez nunca cambiaría. Y que en cualquier momento volvería a cambiar de opinión y volvería a buscarlo y atacarlo y a buscarlo para matarlo. Que se haría la tarea de perseguirlo nuevamente. Y cosa que efectivamente pasó después. Así que dice que David y sus hombres subieron a la fortaleza, se resguardaron, ¿sí? Esperando pacientemente a que a Dios actuara. Y eso sí, mientras tanto, David iba creciendo en su fe y en su confianza a Dios. Iba madurando por medio de esas aflicciones. Eso es lo que podemos rescatar el día de hoy de esta escritura que está en Primera de Samuel capítulo 24. Espero haya podido servir, que hayan podido aprender algo que puedan aplicar esta vida en este día o esta semana en sus vidas. Que realmente les haya podido aportar. Vuelvo y pido perdón por esta tarde. No me quería entrar en Facebook, la verdad que me falló un poco. Pero bueno, qué importante que pudieron conectarse. Aquí veo, bueno, Norita creo que tuvo que salirse un momento por alguna razón. Estuvo en Facebook, ahora está en Zoom. Dice aquí, Lucky dice, el perdón, esto lo vimos que difícil cada milésima de segundo. Sí, es difícil. Perdonar es difícil, cuesta un poco. ¿Sí? Johnny Monroy, muy buena noche. Wilfredo Coelho, también muy buena noche. Dorita Ríos, Blanca Yure, buena noche, gracias por acompañarnos. Luz Estela Montenegro Moreno. Bartolo, ¿cómo estás? Muy buena noche también. Muchísimas gracias a ustedes. Recuerden que si entraron un poco tarde y no alcanzaron a ver toda la predica, pues siempre pueden volver. Apenas termina la transmisión en Facebook, después de que termine esta oración, pueden volver a retomar. A todos muchísimas gracias. Entonces cierro con una oración y pues que Dios los bendiga y los acompañe esta semana. Santísimo Señor Dios, Rey, muchas gracias por este tiempo, Padre mío, por este bocadito de tu palabra que te ruego. Animes a cada una de las personas que están allá del otro lado de esta pantalla, Señor, para que se puedan preparar en sus tiempos contigo un plato fuerte, Señor. Puedan disfrutar de tu palabra, Santísimo Rey, que puedan meditar en esta escritura o en las escrituras que vimos hoy, Señor, y que les ayudes, Padre mío, a vivir ese perdón, a vivir esa compasión, Señor, en su corazón, a no buscar nunca venganza, a amar aún a sus enemigos, Señor, las personas que los odian. Amar, Dios, es algo tan, pues uno dice fácil, pero realmente como somos seres humanos, nos cuesta mucho, Santísimo Rey, y por eso debemos aprender de ti, Santísimo Dios. Muchísimas gracias, Dios. Te ruego, por favor, los bendigas a todos y cada uno de ellos, Padre mío. Los acompañes en esta semana, Dios, y tu Espíritu esté con ellos, Padre. Gracias, Señor, te lo oro, ruego y agradezco en el amado nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hasta luego, Facebook. Nos vemos el próximo domingo. Muchísimas gracias y en 8 días nuevamente acá a la misma hora. Que estén muy bien.